proceso de intercambio gaseoso. ¿Qué intercambias? Oxígeno. ¿Por? Dióxido de carbono. ¿Ya ven la presentación? Ya. Ok. ¿Quién más, chicos? ¿Quién más tiene algo que decir? ¿Café? Ay. ¿Qué más se entiende por respiración? ¿Ya nos dijo algo Miguel? ¿Qué más? Respiración en general, ¿eh? No les pregunto respiración celular. ¿Qué es respiración? Pues podría ser como la acción del cuerpo que hace involuntariamente para obtener la oxigenación necesaria en los órganos. Sí, también. Eso sería ventilación, ¿no? Pues es ventilación, pero es una parte de la respiración. O sea, ventilar es estar metiendo oxígeno al cuerpo, ¿no? Y sacando el dióxido de carbono. Es una parte de la ventilación. ¿Qué más, chicos? ¿Qué pasa si dejamos de respirar? Nos morimos. Entonces, ¿alguien nos enseña a respirar? No. Pues es que no es corriendo. Gracias. ¿Alguien nos enseña a respirar? ¿Ustedes saben respirar? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Alguien de ustedes, alguien del grupo hace yoga? ¿No? ¿Nadie? ¿Conocen a alguien que haga yoga? No como tal, pero mi papá leía mucho de esos libros que no sé cómo se llama, pero hace ejercicios de respiración y todo ese tipo de cosas. Casi es yoga. De hecho, la yoga está basada en la respiración. ¿Alguien de ustedes medita? Pues deberían, ¿no es cierto? ¿Saben en qué está basada la meditación? ¿No? La meditación está basada en la respiración celular. De hecho, cuando alguien es, no en la respiración celular, en la respiración en general, cuando alguien está empezando en el proceso de la meditación, no es que de un día para otro te puedas poner a meditar y ya que casi que te eleves y cosas así, ¿no? Es un proceso de aprendizaje. Y lo primero que tienen que aprender a hacer es a respirar, ¿no? Paradójicamente, por ahí les pregunté, ¿ustedes saben respirar? Y a los que veo dijeron que sí. La respiración es un instinto natural, pero eso no quiere decir que sepamos respirar correctamente. De hecho, muchas enfermedades están asociadas a un mal funcionamiento de la respiración. Por ejemplo, hay enfermedades como la apnea. ¿Saben qué es la apnea? Eso ¿No? pasa Respiración irregular, con los bebés, ¿no? Pero también en adultos, ¿En llega a pasar en adultos. ¿Nunca han visto a un adulto durmiendo que está roncando? Y está así como... Ay, Dios, me va a comer. Eso es apnea del sueño. Pierde la respiración por unos segundos, deja de respirar por unos segundos. Y el proceso aprendido, instintivo de la respiración hace que el cerebro lo despierte más bien que genere la señal para que vuelva a jalar la bocanada de aire. Hay personas, chicos, con Alzheimer que se llegan a morir porque se les olvida respirar. Y el cerebro, pues ya está como tan atrofiado que ya no manda la señal de jala el aire, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué nosotros no nos podemos suicidar así? El cerebro te lo impide, ¿no? Exacto. Nos desmayamos, ¿no? Y ni siquiera llegas a desmayar. No, ni siquiera se puede. No puedes.
es una cuestión instintiva, el cerebro no te lo va a permitir, ¿no? O sea, tendrías que amarrarte las manos y ponerte algo en la cara, o amarrarte una bolsa y amarrarte las manos. Y aún así, el cerebro te va a obligar a hacer muchas cosas para jalar aire, para conseguir el aire. Entonces, instintivamente respiramos, pero no quiere decir que respiremos bien, ¿no? El proceso de meditación, entonces, se basa en aprender a respirar, lo mismo que el yoga. ¿Sí? El yoga, para hacer yoga, digo, si es generar posiciones en cierto tiempo para estimular ciertos músculos, pero mucho está basado en la respiración. Una correcta respiración, chicos, nos da una correcta energía. Por cada respiración que hacemos, el cuerpo produce energías de ATP, de adenosín trifosfato, que es la molécula energética o nuestra moneda energética que tenemos en el cuerpo. Entonces, respirar correctamente ayuda a que la respiración se combine con moléculas de glucosa, la glucosa sea descompuesta y por reacciones de óxido-reducción se vayan liberando electrones que generan energía dentro de la célula. Entonces, es un proceso complicado, no lo vamos a ver tan a fondo porque ustedes son de los privilegiados que ya van a llevar bioquímica y entonces van a poder ver estos procesos más a fondo. Pero sí vamos a platicar de qué es lo que ocurre durante la respiración celular y durante la fotosíntesis, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué respiramos, chicos? ¿Por qué respiramos? Vamos a ponernos filosóficos. ¿Por qué respiramos? Porque si no, no viviríamos. Porque si no, no viviríamos. Entonces, esa es tu respuesta a la ¿por qué morimos cuando dejamos de respirar? Porque no vivimos. ¿O cómo se llama? Porque nos falta aire. Nos falta oxígeno en la sangre. Nos falta oxígeno en la sangre. ¿Qué más, chicos? Y nos sobra dióxido de carbono. No, porque el dióxido de carbono lo puedes expulsar. Es más, si no tienes oxígeno, pues tampoco tienes dióxido de carbono. ¿Cómo se forma sin oxígeno? Un punto. Pues es que, pues en sí, bueno, lo que puedo pensar es que nuestro cuerpo necesita oxígeno para vivir y pues las células generan dióxido de carbono, ¿no? Entonces es expulsado de esta manera, siento yo, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Sientes que es eso? Ok, Marco, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Tere, a ver, dinos, ¿qué piensas, Tere? Te veo muy pensativa acabándote tu uña. Pues que es la manera en la que las células trabajan, o sea, con el oxígeno, con eso trabajan las células. Con el oxígeno, ajá, sí. Y pues ya si dejamos de respirar, pues ya las células no tienen con qué trabajar y pues ya nos morimos. Ok. Muy bien. A ver, Elisa. Pues en relación con lo que estaba diciendo Tere, pues sí, o sea, como las células necesitan oxígeno para trabajar, para seguir reproduciéndose, si las células se dejan de reproducir, pues entonces dejamos de producir, o sea, no hay células que se sigan reproduciendo y las que se mueren, pues se mueren y como ya no hay más células, pues ya no hay más vida. Puede ser, Elisa. Lo que pasa es que además cuando deja de haber oxígeno ocurre un efecto en cadena. O sea, no nada más no se reproducen más, sino las que están dejan de trabajar. Y entonces todo esto hace un efecto
en cadena, ¿no? Se desata un efecto raro. Esme, ¿qué nos puedes decir? ¿Tú qué piensas? Pónganse filósofos, ¿no? Bueno, pues que respirar es una función biológica que pues es vital para los seres vivos. Y ¿Por pues, qué es vital, Esme? ¿Por qué es vital? En esa pregunta estamos. para que puedan cumplir pues las funciones vitales. Ok. Ajá, y si dejamos de respirar, pues las células se mueren y pues se mueren los tejidos y los órganos y los sistemas dejan de funcionar. Ok, muy bien. ¿Qué pasa en este punto, chicos? Es como la respiración es como conectar un aparato eléctrico a la corriente eléctrica. Si lo desconectamos, el aparato pierde la energía para realizar todas las funciones y se apaga automáticamente. Es lo que nos pasa a nosotros cuando dejamos de respirar. ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona entra en coma y tiene paro respiratorio? La intuban y entonces le están dando respiración de forma artificial. ¿Qué pasa si la desconectan y no recupera su respiración? ¿Qué pasa, Rosa? Pues las células se morirían, dejan de funcionar porque ya no hay energía con la cual Exactamente. Es tal cual, chicos. La respiración celular es nuestra conexión eléctrica, ¿de acuerdo? En el momento que morimos es porque alguien nos desconectó, ¿no? Bueno, no alguien, la vida, un proceso, la enfermedad, lo que haya sido, nos desconectó de esa corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿por qué morimos? Pues porque automáticamente deja de fluir la energía para que se lleven a cabo todas las actividades. Entonces, literal, el cuerpo se va apagando, sufre un apagón, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando estamos en nuestra casa y de pronto se va la luz? Todos los equipos se apagan. Y no quiere decir que quedan funcionando un poquito y se van apagando poco a poco. No, se apagan, ¿no? Es más, hay algunos que hasta se funden si el apagón es muy fuerte, etcétera, etcétera. Hagan de cuenta, esa analogía es perfecta para nosotros con la respiración. Dejamos de respirar y es como un apagón en una casa con los equipos eléctricos. ¡Pum! Se apaga todo y no hay manera que lo puedas volver a echar a andar. Maestra, si, digamos, yo lo analizo como si fuera un generador, ¿no? Ajá. Pues el oxígeno es la gasolina o algo así que provoca el movimiento mecánico y posteriormente se convierte en energía eléctrica. Okay. ¿No existe algún tipo de sustituyente de combustible? Por ejemplo, los que son a diésel, porque en el aire no es totalmente oxígeno, el 78% del aire es nitrógeno, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé, o luego también me entró la duda de, bueno, me acordé de un meme que dice, yo explicándole a la maestra que el oxígeno es venenoso y te mata en aproximadamente 80 años. Entonces, no sé si se pueda utilizar otro tipo de gas o algo así para hacerlo funcionar. No, chicos, porque en este sentido el oxígeno se convierte en un aceptor de electrones de toda la cadena transportadora de los electrones, ¿no? Entonces el oxígeno se mezcla con otras sustancias durante todo el proceso bioquímico y es un requerimiento como la valencia, las características específicas del elemento, etcétera, que lo vuelven único en este sentido, ¿no? No quiere decir que nosotros, o sea, por ejemplo, los astronautas, ¿no? Cuando han salido al espacio exterior y, por ejemplo, llegan a la Luna tiene una atmósfera, pero no tiene oxígeno suficiente. Entonces, pues deben de llevar máscaras, etcétera,
porque no se puede hacer esta conexión. Es como si yo quisiera conectar mi computadora, en lugar de la corriente eléctrica, la quiero conectar a otra fuente energética como, pues a ver, la conecto a 1 litro de gasolina, ¿no? Ajá, pues sí, la gasolina produce energía, es un combustible, etcétera, pero la computadora no está hecha para modificarse y para obtener energía a partir de ese combustible. Es lo mismo que pasa con nosotros, chicos. Siempre que les digo, siempre que doy clases, ya sea de biología o biología molecular, digo que nosotros somos la máquina más perfecta diseñada, pero no dejamos de ser eso. O sea, no deja, nuestro metabolismo no deja de funcionar como una máquina, ¿no? Y ahora con el biomimetismo y toda esta parte, sí, nos estamos copiando de los seres vivos lo mejor que se pueda para llevarlo a máquinas y para hacerlo. Y podemos encontrar algunas modificaciones, pero nuestro equipo, nuestra máquina está diseñada para funcionar con oxígeno. Entonces, realmente es difícil utilizar otro combustible. De lo que tú mencionas del aire, nosotros ocupamos el oxígeno. Sí entra aire, pero lo que nos sirve para reaccionar es el oxígeno. Lo demás puede ser que se mezcle con algún otro nutriente, o por ejemplo el nitrógeno sirve perfectamente para formar proteínas, para formar aminoácidos, etcétera, y se puede ocupar de otra manera, pero no como un combustible energético. ¿Sí, Emilio? Digo, yo sé que no respondo de todo tu pregunta, porque bueno, pero ¿por qué no? Y queda muy ambiguo decir, pues porque así. Listo, chicos. Entonces, bueno, chicos, pues sí, nuestro organismo está diseñado para obtener el oxígeno, ocuparlo como el último aceptor de electrones en toda la cadena de transporte electrónico, ¿de acuerdo? Por las características mismas del elemento. Ok. La respiración, como nosotros la entendemos, chicos, ya por ahí lo dijo algunos de sus compañeros, pues es como un intercambio gaseoso, entra oxígeno y sale dióxido de carbono, tan. Ajá, pero ¿qué pasa cuando entra el oxígeno y sale el dióxido de carbono? O sea, no nada más es así como, entra, casi que entra por aquí y sale por acá, no. O sea, entra el oxígeno y a su paso por todo el cuerpo, genera una serie de reacciones importantes, una serie de reacciones bioquímicas. Entonces, la respiración ocurre en nuestro sistema respiratorio, claro está, donde ocurre este intercambio de gases, que bien lo mencionaron. Entonces, bueno, ocurre como nosotros lo conocemos, pues en la cavidad nasal, en nuestra nariz, pasa por nuestra faringe, laringe, tráquea, bronquios, pulmones, tenemos un pulmón
pulmón derecho, un pulmón izquierdo, etcétera, etcétera. Todo esto pues está conectado a los bronquios, que son estos que están aquí, los alveolos, que son estos que vemos aquí, que luego normalmente son los que se infectan o se llenan de flemas, y primero se llenan estos y después pasa a los pulmones, que es cuando ya puede generar alguna neumonía o una neumonía. Entonces la respiración inicia así y es como nosotros la conocemos, ¿cierto? O sea, siempre nos han enseñado que el sistema respiratorio está formado por los pulmones, por los bronquios, por la garganta, la laringe, la faringe, la nariz, etc. Y eso es como nosotros conocemos la respiración, ¿sí? Pero ustedes ya van a ver ahora, cuando entra todo ese aire, ¿qué ocurre a nivel celular? ¿Vale? Entonces, el oxígeno entra pues solo como parte del sistema respiratorio, pero también comemos, ¿cierto? ¿O no? Dentro de estos alimentos también entran al cuerpo azúcares, carbohidratos, etc. Y al entrar a la célula necesita convertir esto que está entrando en energía para su subsistencia y su reproducción. Por ahí lo decía Karen, me parece, que decía, bueno, es que si no ya no se puede reproducir la célula. Sí, sí es real, no se puede reproducir, pero además tampoco puede hacer otra cosa, ¿no? Si no hay energía. Y entonces, que ocupa esto para generar esa energía y libera dióxido de carbono y agua. ¿Liberamos agua o no, chicos? Vapor de agua, ¿no? ¿Nosotros como organismo? No, nosotros sí liberamos agua, ¿no? Cuando sudamos y eso. Exacto, sudamos, hacemos pipí, salivamos, lloramos, ¿no? Tenemos fluidos corporales. Ok. ¿Qué pasa, chicos? Vamos a ver, cuéntenme. ¿Cómo sentimos el cuerpo cuando estamos muy agripados? Pues tenemos cuerpo cortado, como que nos da frío y así. Tenemos el cuerpo cortado. ¿Qué pasa cuando a lo mejor esa etapa del cuerpo cortado, que es como el primer indicio de que te vas a gripar, pero ya se nos desarrolló la gripa, ya andamos todos mormados, y entonces sí, tenemos que estar sonizo en la nariz, ya hablamos todo así. ¿Qué pasa? No sé si han puesto atención. ¿Cómo se sienten en general? Agotados, ¿no? Como que todo nos cansa. Agotados, muy agotados. ¿Por qué ocurre esto, chicos? Porque no está ocurriendo una correcta respiración. No está entrando la misma cantidad de oxígeno a nuestro cuerpo que normalmente. Entonces, nuestro nivel energético disminuye. Nuestro nivel energético no me refiero a la energía y la buena vibra, sino literal a nuestra energía que están produciendo nuestras células. No está entrando suficiente oxígeno, por lo tanto, no está convirtiendo los azúcares en ATP y no se está llevando a cabo un correcto ciclo para obtener todos los ATP. Nosotros, con una molécula de oxígeno y con una molécula de glucosa, producimos 38 ATPs por ciclo. Pero si no ocurre una correcta respiración y además con todo esto le bajamos a la comida, nuestro nivel energético disminuye. Otro ejemplo es cuando empezamos a ir al gimnasio o a hacer ejercicio o a correr, las primeras veces nos cansamos horrible, ¿no? Pero además nos cansamos horrible y terminamos bufando, así y casi nos desmayamos, ¿no? Porque no sabemos respirar. Ustedes intenten, fíjense, háganlo como tarea,
pónganse a hacer 25 abdominales. Pero las primeras las hacen sin respirar. Es decir, jalan aire y se echan las 25 abdominales, sueltan el aire y vuelven a jalar cuando sientan que se están ahogando. Y las otras 25 las hacen con una correcta respiración. Es decir, en cada abdominal. Sí, a veces nos caen gordos las personas esas que van al gimnasio y ¿no? Que hacen así, digo, sí, abusan de escandalosos, pero están haciendo una buena respiración. Háganlo y van a ver que rinden más teniendo una correcta respiración que una respiración a lo loco, ¿no? Así que, por ejemplo, ese tipo de respiración que hice ahorita ni siquiera es una respiración completa. O sea, pareciera que estoy jalando más aire de lo normal. Porque y lo que puedo hacer ahí es que me estoy hiperventilando, ¿no? Y entonces no quiere decir que todo ese aire se va a aprovechar. O sea, no quiere decir que entre más rápido respire o más veces jale bocanadas de aire, más energía voy a tener en el cuerpo. Se tiene que buscar hacer una respiración completa y correcta. Las personas que padecen de apnea, que creo que ya no terminé esa conversación hace ratito, les decía que también hay adultos. Normalmente no se dan cuenta, ellos no se dan cuenta que tienen apnea del sueño, se dan cuenta su pareja o sus familiares que duermen con ellos o los han escuchado dormir, que suspenden el sueño por unos segundos. Normalmente son personas cansadas en el día, no rinden muy bien, andan agotadas y demás, porque en la noche no respiran correctamente y entonces no obtienen la energía necesaria, ¿no? Que necesitan para el siguiente día. Acuérdense que en la noche nuestro cuerpo se apaga, o sea, se apaga, digamos, queda como en las computadoras, ¿no? Que no las apagas todas, que quedan en pausa o en, ¿cómo se llama? Suspensión. En suspensión. Así está nuestro cuerpo en la noche. Reduce todos sus niveles de gasto de energía al mínimo, empieza reparación celular y otras cosas que en el día no hace, y empieza a acumular energía. En la noche es como cuando dejamos en la noche conectado nuestro celular. Se va a cargar toda la noche para que al día siguiente tenga la energía. Pero si en la noche no estamos respirando bien, no se carga bien. Es como si dejamos nuestro celular cargado y resulta que durante toda la noche se estuvo yendo y regresando la luz. Cuando despertemos, en lugar de estar la carga al 100%, a lo mejor está al 80%, ¿no? ¿Por qué? Porque estuvo intermitente la energía en la noche. Eso pasa en las personas que tienen apnea. Sí le da mucho a los bebés, que por ahí mencionaba Fer, que normalmente se considera una enfermedad del recién nacido porque está aprendiendo a respirar y de pronto se le olvida. Pero ellos, su cuerpo, o hay ahorita ya hasta unos tapetitos especiales que cuando deja de haber un movimiento del bebé, el tapetito vibra y medio despierta el bebé y vuelve a respirar, porque antes ocasionaba pues la famosa muerte de cuna, que de verdad los bebés pues dejaban de respirar. Entonces, la respiración es súper importante para que nosotros tengamos buena energía. ¿Dónde se lleva a cabo este proceso, chicos? A nivel celular, en la mitocondria. Específicamente en la mitocondria se lleva a cabo este proceso. Entonces, así lo conocemos nosotros y así está ocurriendo por dentro. ¿De acuerdo? Entra oxígeno, sale dióxido de carbono a la célula, entra el oxígeno y entra los alimentos y se produce energía para llevar a cabo todas sus actividades que requiere la célula y se libera agua y dióxido de carbono como subproductos. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Okay. Entonces, como concepto, como definición,
¿Qué es la respiración celular? La respiración celular es entonces una serie de reacciones mediante las cuales las células van a degradar las moléculas orgánicas que se obtienen en los alimentos y produce energía. Todas las células vivas, todas, llevan a cabo la respiración celular para obtener la energía que necesitan para realizar todas sus funciones. ¿Dudas? Entonces, maestro, una pregunta. Adelante. En cuestión de enfermedad, cuando una persona padece de asma, en esta parte de los bronquios, obviamente pues está dañada esa parte bueno, no sé cómo explicarlo. Bueno, esa es mi pregunta, ¿qué pasa en esa parte del asma? ¿Por qué? ¿O qué es el asma realmente? Bueno, el asma es una enfermedad respiratoria y la puede producir diferentes tipos de sustancias, ¿no? Por ejemplo, normalmente les da alergia a ciertas cosas, el polvo, a veces hasta la humedad, los ácaros, la polinización, etcétera, que les puede provocar que los bronquios tengan como una hiperactividad, ¿no? Como que están trabajando de más. Pero el asmático normalmente con esta inflamación de los bronquios impide el paso correcto del aire. Y esta inflamación se puede llegar a ocasionar les digo, por diferentes factores. A veces cuando empieza a hacer frío se inflaman los bronquios y los alvéolos pulmonares se hinchan y entonces ya no permite el paso correcto del aire. Por eso los asmáticos cuando tienen un ataque de asma se desesperan porque no entra el aire correcto y ocupan todas estas sustancias como los ventolines y esto, que lo que hace es expandir el tejido, lo expande y entonces pueden respirar, ¿no? Puede entrar el aire correctamente. El asma no es como la gripa o como ahora el coronavirus, que no se puede respirar porque se tapan de flemas, ¿no? Sino aquí más bien es una inflamación, se inflama y entonces debe haber un medicamento que haga que se abran. No están taponeados con alguna otra sustancia como mucosas, sino que están inflamados y entonces se abren y ya pueden respirar, ¿sí? Pero el asmático, por eso se cansa mucho. Una persona asmática, por ejemplo, no puede realizar muchos ejercicios aeróbicos porque se cansa, ¿no? Se agota porque no entra aire suficiente y además al no entrar aire suficiente pues no hay energía suficiente y les llega un agotamiento más rápido. Por eso también dicen que cuando bueno, esto es en asmáticos y en personas cuando estamos agripados, que lo mejor es no ir a hacer ejercicio porque no estás teniendo la correcta producción energética y la poca que estás produciendo, lo más recomendable es que se ocupe en producir todos los anticuerpos que necesitas para combatir la enfermedad. Si tú vas y te gastas esa poca energía en ejercicio, pues entonces el cuerpo no le das chance de recuperarse, no le das chance, sino que pues ocupa la energía para que tengas energía para hacer esfuerzos físicos y no para producir los anticuerpos necesarios. Entonces, ¿qué recomiendan para la gripa? Por ejemplo, para enfermedades respiratorias, reposo, ¿no? Eso es lo que recomiendan. Reposo para que la poquita energía que el cuerpo está produciendo se concentre en combatir la enfermedad y no que sea un desgaste energético de más porque no estás obteniendo la misma energía de siempre. Ok, gracias, doctora. Muy bien, chicos. Entonces, la mitocondria, nosotros ya la vimos como un organelo celular, pero ahora vamos a ver realmente la importancia que tiene la mitocondria. Ya vimos que parte de
en los organelos, pues vemos que es donde se lleva a cabo la respiración, pero ahorita vamos a ver la importancia de la respiración. O sea, el proceso celular más importante se lleva a cabo dentro de la mitocondria, ¿de acuerdo? Y entonces la mitocondria ayuda a producir la energía. ¿Energía para qué? Pues para que todos los tejidos, órganos o aparatos realicen su función, ¿no? Toda la función adecuada. ¿Qué es esto, chicos? El cerebro. Cerebro. No, es una mitocondria. Parece un cerebro, ¿verdad? Es una estructura mitocondrial. La estructura mitocondrial tiene un compartimento interno, que está aquí adentro, y un compartimento externo. Pero además, a este interno, que está aquí, se le llama matrix, y tiene muchos pliegues, muchos pliegues. ¿Saben por qué tienen muchos pliegues? ¿Saben por qué? No, ¿por qué? En los pliegues que están aquí, que vemos aquí, se lleva a cabo el transporte de electrones en todos estos pliegues. Entre más pliegues tenga la mitocondria, el transporte de electrones se lleva a cabo de una forma más eficiente. Por lo tanto, las células que forman parte del sistema respiratorio, ¿no? Que están en los pulmones, en los alvéolos y demás, tienen varias mitocondrias, pero sus mitocondrias están mucho más especializadas y las vamos a encontrar o se encontrarían en micrografías con mucho más pliegues para que se lleve de forma adecuada la respiración, de forma más eficiente la respiración. La mitocondria, ay chicos, perdón que esta diapositiva, las ocupé para otra cosa, entonces vienen unas en inglés. Pero bueno, la mitocondria tiene una doble membrana, tiene una membrana externa y una membrana interna. Y además tiene su propio DNA. ¿Se acuerdan que cuando platicamos de la mitocondria que ustedes expusieron, por ahí platicaron que se creía que la mitocondria era una evolución de la célula eucariota, en donde se creía que la mitocondria se había formado a partir de la endosimbiosis o de la fagocitosis de una célula procariota a otra célula procariota que la embebió y quedó la célula procariota adentro y se cree que se formó la mitocondria. La mitocondria tiene su propio DNA y se puede dividir por sí sola, se puede multiplicar por sí sola. Y esa es la teoría de la endosimbiosis. Así que se puede reproducir en la célula y bueno, esta es la teoría, ¿no? De la endosimbiosis, será cierta o no, pero bueno, es una teoría. Se cree que así se formó y fue un proceso evolutivo. Bueno, me adelanté, un proceso evolutivo. Y por eso se fue volviendo más compleja la célula. Por eso pasamos de ser una célula simple que se formó en el agua con todo este caldo evolutivo y este caldo de la explosión del meteorito y demás, y que fue evolucionando de esta forma. Esta es la mitocondria, la doble membrana a la que me refiero, pues está aquí. Aquí, imagínense que esta es la mitocondria, ¿no? Esta. Y si nosotros hacemos un zoom a este cuadrito, es esto. Y entonces aquí vemos que está la doble membrana, membrana externa, membrana interna, y estas son las crestas mitocondriales donde ocurre la respiración celular, donde ocurre la cadena transportadora de electrones. Creo que ya es hora, ¿verdad? Sí. Hasta aquí le vamos a dejar, chicos. Les voy a subir al Classroom un artículo para que lean más acerca de la respiración celular y el miércoles podamos profundizar un poquito más acerca de esto, ¿de acuerdo?
También les pido si el viernes pueden tener a la mano su copia, su página, lo que sea de este libro del Freeman, porque vamos a ver ahí algunos puntos de la respiración segura. ¿De acuerdo? ¿Dudas, chicos? ¿Comentarios? ¿No? ¿Todo bien? Sí, me tenías una dudita, pero muy superficial. ¿Puedes regresar a la foto de la mitocondria que puso hace rato? ¿La del cerebro? Ándale. ¿Si es así o...? Sí. Se cree que es... No, es que como que sí pensé que no era, pero no, sí es un cerebro. Bueno, es una mitocondria. Sí, chicos, es una ilustración, pero se cree que se parece a los sesos, sobre todo, ¿no? Que es como la parte, la masa encefálica, y es una como analogía, ¿no? De la cresta y demás. Bueno, chicos, si no hubiera más dudas ni comentarios, nos vemos el viernes. Gracias, maestra. Que tenga buen día. Chicos, que tengan bonito día. Gracias, maestra.